conducted targeted airstrikes. ¿Qué tal y muy buenas noches? Comenzamos esta noche con una de las campañas más reñidas e importantes que se están llevando a cabo en el sur de la Florida, entre el señor Joe García y Carlos Curbelo para el Congreso Federal Norteamericano. Hoy le tocaba el turno al señor Joe García, que es el incumbente, el congresista federal García, para venir a este programa, dándole tiempo igual como le dimos al señor Curbelo el lunes de esta semana. Mientras tanto, en lo que esperamos a Joe, en las últimas horas el conocido disidente cubano Guillermo Coco Fariñas se pronunció por escrito en relación al anuncio que lo relaciona con la campaña de Joe García. Miremos. Respecto al anuncio electoral en cuestión, puedo asegurar, yo soy un cubano que vive y vivirá dentro de Cuba hasta que se logre la democracia representativa. Razón por la cual no me inmiscuyo en las campañas electorales de los Estados Unidos de América. Yo mantengo relaciones con todos los senadores y representantes a la Cámara Cubano-Americana del Congreso de los Estados Unidos. No me interesa si estos provienen del Partido Demócrata o el Republicano. Yo en ningún momento del anuncio en cuestión aparezco solicitando el voto para ninguno de los candidatos en específico. Por lo tanto, está claro que no me inmiscuyo en dicha contienda electoral. Yo considero que a partir de esta declaración pública no tengo nada más que aportar al respecto, por lo que me abstengo a declarar algo sobre este incidente. Sin más, por la libertad y la democracia de Cuba. Ese fue el anuncio por escrito que declaró el señor Fariñas directamente desde México al respecto de esta controversia. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Mientras tanto, también tenemos las imágenes de los 33 balseros cubanos que fueron rescatados a solamente 7 millas de la costa por la Guardia Costera. Otro ejemplo más que demuestra un secreto a voces, la nueva ola de balseros cubanos tratando de llegar a las costas de la Florida. Esto y más esta noche. Le damos la bienvenida a quien mejor que a mi compañero Rick Sánchez. Gusto en tenerte en el programa, en lo que esperamos a Joe García. Como digo, Joe está siempre bienvenido a venir a este programa, pero en lo que llega Joe y aparece o no aparece, te quiero hablar contigo, que sí habló contigo la noche de anoche antes que Fariñas hiciera este comunicado. Entonces, la realidad es para discutir contigo este punto electoral, que estamos en una campaña sumamente reñida, parece que están ahí neck and neck, ¿no? Están mano a mano. Bien apretado. Cuéntame. Bueno, hicimos la entrevista anoche, va a salir hoy. El momento que empezó la controversia y se corrió el comentario de Joe García y que Curbelo estaba diciendo que estaba manipulando a el Coco Fariña, porque estaba tratando de llegarle. Entonces, cuando yo le hice la llamada y él me dijo, mira, déjame explicarte lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Entonces él dijo, bueno, voy a estar en tu programa. Y lo grabamos ayer. Y sale hoy. Y eso lo vamos a mostrar. Pero dime, ¿por qué tú crees que hay tanta controversia? Bueno, es bien fácil, porque hay una campaña en este momento política en los Estados Unidos y más en el sur de la Florida, y la elección viene el martes. Es la respuesta más simple, más fácil y la más correcta en este momento. Pero ¿y por qué todo va a ser controversia en este momento? ¿Pero por qué tanta controversia? Por el hecho que Coco Fariñas, que sin duda es uno de los disidentes más importantes que tiene Cuba en este momento, haya hablado bien de Joe García o haya estado involucrado en un anuncio político pagado. Yo le hice la pregunta a Joe García, le dije, oye, ¿es verdad que tú le preguntaste esto a él? Le dije esto, oye, congresista, esto fue un truco. Tú manipulaste a este hombre, tú hiciste algo con espejo. Esto es algo que él de verdad dijo y lo sintió en ese momento. Sí, y me dijo que sin duda, que fue lo que le hizo la pregunta y se lo dijo. Y me dijo, por supuesto, Joe, no lo hizo una vez, lo hizo por lo menos en 3 o 4 diferentes ocasiones. Y entonces la pregunta es porque entonces ahora el Coco dice algo contrario. Pero escuchemos lo que te dice Joe. Adelante. Él no está anunciando nada, está diciendo lo que él sabe de mi historial. Y de nuevo, me parece que es ofensivo que alguien diga que este señor está siendo manipulado, pero las palabras de él están ahí, me siento elogiada, y si fuéramos a discrepar, pues discrepáramos, pero no, yo no discrepo con la disidencia, yo me siento honrado con su apoyo.
Pero mira, la realidad es que Joe ha servido siempre en la Fundación Nacional Cubano-Americana, la Fundación de Mascanosa. Y es lo que dice Coco Fariña durante ese momento. Él lo que está diciendo es, este hombre logró hacer unas cuantas cosas por Cuba por largo tiempo. Es lo que está diciendo Coco en ese momento donde lo graban. Pero no lo está endorsing, ¿no? Como no lo está auspiciando, no lo está auspiciando. No lo está oficialmente, políticamente apoyando. Y Joe me dice, no, él no me apoyó. Pero cuando un hombre de esta magnitud, con un hombre con este poder, con esta influencia, está dispuesto a decir esas cosas de mí, claro que lo voy a usar. Y aquí está el comercial, para aquel que no lo tiene claro en la mente, este es el comercial, la fuente de la controversia. Veamos. La lucha por la democracia y la libertad se intensifica en cada rincón de Cuba. Desde hace décadas, Joe García ha sido siempre un compatriota comprometido con nuestra lucha. El futuro se decide dentro de Cuba, con luchadores como Guillermo Fariñas. Hoy, más que nunca, tenemos que estar a su lado, con más tecnología, más recursos y con nuestra presencia. ¿Cómo la ves entonces? Ahora el Yo Coco creo que dice es que no. obvio lo que Coco está diciendo. El Coco ahora está diciendo, sí, yo hice ese comentario, pero eso no quiere decir que yo estoy apoyando ni el republicano ni el demócrata en esta campaña. Solamente me hicieron una pregunta, le di la respuesta. Ahí lo quiero dejar, no quiero hablar de más nada. Eso es lo que está diciendo el Coco en este momento. Él no está diciendo que rechaza a Joe García, ni está diciendo que está en favor de Curbelo. Él está diciendo, hice ese comentario. Posiblemente no lo debía haber hecho, pero lo hice y ahí está. No voy a decir más nada. Vamos a mostrar otro pequeño comentario. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Mira, la realidad es que yo quisiera poder hablar con el Coco, porque la realidad es que el Coco está dentro de un anuncio político pagado y no hay ningún pecado en hablar y decir lo que uno piensa. Ahora, lo que está un poco confuso es por qué el Coco o el Fariñas aparece en este comercial y después ahora emite esta declaración diciendo, donde dije Diego. Acuérdate lo que me pasó a mí. Ajá. Todas las personas que están mirando este programa ahora han visto a Rick Sánchez en los comerciales de Charlie Crist. Salen cada 30 segundos, donde yo le estoy haciendo una pregunta difícil como periodista, una pregunta periodística en ese momento cuando yo estaba en CNN hablando con Rick Scott. Y la imagen mía sale cada 30 segundos en todo el estado de la Florida. ¿Y nadie te preguntó? Nadie me pidió permiso. Fíjense. Eso es como le dicen en inglés, fair play. Ok, veamos las encuestas solamente para poner esto explicarlo de una manera más simple para el público. Vamos a ver lo que dicen las encuestas. Son dos encuestas diferentes. Election Projection Website dice Curbelo está en 44, Joe en 40. Real Clear Politics está 46, Curbelo, Joe García en 42. ¿Tú le crees a las encuestas? Claro que sí. Soy periodista y creo que las encuestas están siempre bien preparadas y más esas dos. Ahora, si esto va a cambiar, no sé cómo va a caer esta bola en este momento. No sé. ¿Esto pudiera ayudar grandemente a Joe o no ayudarlo? ¿Eso es lo que tú ves? No, lo que estaba hablando ayer con ¿quién me estaba diciendo? El alcalde de Hialeah, el exalcalde de Raúl Martínez me dijo, tú sabes, la única cosa en este caso es que no va a cambiar tantos votos, porque las personas que van a ver esto en contra de Joe ya decidieron hace tiempo. Y los que están con Joe también ya decidieron hace tiempo. No creo que hay tantas personas en el medio en este momento que van a cambiar esto. Si las encuestas dicen que Joe va a perder por 4 puntos, es casi seguro que en este momento la noticia no es buena para Joe García. Vamos entonces a ver otro fragmento de la conversación que tuvo contigo anoche, antes de haber salido el comunicado de la primera Fariñas. Entrevista que se hizo con él. Adelante, veamos. Lo que ocurre en ese video, ¿no? Estamos en el techo del parqueo de Bayside y filmamos una mañana esto y él me dijo que quería que eso es lo que él dijo, él lo cambió un poquito y lo dijo y me sentí orgulloso cuando lo dijo y obviamente esto es alguien que yo admiro. Me parece que nuevamente que el Coco Fariñas diga ahora que él no sabía que esta grabación se iba a utilizar para algún tipo de fin político es un poco difícil de creer, aunque todo es posible. Posiblemente él va a decir, no, yo le dije específicamente a la campaña de Joe García que esto no se puede usar en un comercial. Si él dijo eso, entonces es diferente. Pero solamente decir que no sabía cómo lo iban a usar, no creo que comprueba en este momento que fue una maldición o un acto negativo por la parte de la campaña de Joe García. Vaya, yo no lo veo aquí, así, porque en los Estados Unidos, cuando tú tienes un video y dices algo, te tienes que lavar las manos y decir, lo dije. Así es como trabaja aquí. Ahora, la pregunta es,
si existe una manipulación donde Joe García o la campaña de Joe García le dijo al Coco, esto solamente se va a usar para esto y nunca se va a usar para esto. Claramente, si le dijeron eso, entonces otro caso. ¿Y qué pasa si no le dijeron nada? Entonces se puede usar cualquier video de cualquier persona. Pueden usar este video de nosotros hablando en este momento y ponerlo en un comercial. Lo hacen todos los días. ¿No es verdad? Así que, vaya, ¿Y por qué tú crees que el Coco no está hablando? Porque hemos tratado de comunicarnos con él para que el Coco nos explique. Él está en México y nos aclare. Porque él seguro que en este momento le han dicho, tú no entiendes la política de Miami, esto se ha revuelto, esto está difícil, y ahora la gente va a decir que no, tú estás con Joe García, que eres antirrepublicano, o que estás con Curbelo y eres antidemócrata. Y él es un tipo muy inteligente y no se quiere meter en esa fecha. Me parece a mí. Claro, bueno, no es que es inteligente, es que es un hombre que ha estado relacionado con todos los congresistas, tanto los republicanos como los demócratas, a nivel estatal, a nivel federal. La libertad de Cuba no tiene partido, es que todo el mundo está unida, ¿no? Y pues eso es lo que está diciendo él. Y más allá, en este caso, me parece que él solamente lo han puesto en una situación que posiblemente no entiende. Porque él no entiende lo de la comunidad de nosotros todavía. Él no entiende ese tipo de política que existe en este país. Joe me dijo a mí cuando yo le pregunté ayer, ¿tú lo manipulaste a él en alguna manera? Y García, el congresista, me dice, ¿cómo yo puedo manipular a un hombre que Fidel Castro no pudo manipular? Y es la respuesta que yo le hice, la pregunta que le hice y la respuesta que me dio Joe García en ese momento. Que eso yo creo que es lo más importante en este caso. Que si existió, si hubo una exageración, una manipulación obvia, entonces yo creo que tienen un caso contra Joe García. Si no, yo creo que es la misma maniobra política que hacen los dos lados. Porque los demócratas lo hacen contra los republicanos, los republicanos lo hacen contra los republicanos. Mira, el que tiene la última palabra es el 4 de noviembre, los votantes, la gente que nos está viendo. Exacto. Así que usted saca sus propias conclusiones. Gracias. Gracias, Rick. A las 10 de la noche, la conversación completa. Entera. Entre Joe y un servidor. En la que todavía no incluyen las palabras de Fariña. Gracias. A ti, siempre un gusto, a las 10 contigo. Y cuando regresemos, las imágenes de los balseros, los 33 cubanos que fueron rescatados a solamente 7 millas de la costa de Broward. Sin duda que no lograron su cometido, que era llegar a tierras de libertad. Esto y más, a continuación. Mañana salen a la luz siniestros planes de Fidel Castro en declaraciones exclusivas del general Del Pino, el militar de más alto rango que haya desertado de las filas castristas. ¿Y ellos se atreven a hacer eso? Bajo protección del gobierno americano y después de más de 20 años, el general rompe el silencio. Yo voy a hacerte una confesión. Una entrevista que puede cambiar el curso de la historia cubana. Tenemos los detalles. María Elvira, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Mira TV. Tengo muchas reservas sobre esta cuarentena de carácter obligatorio, de esta política con los trabajadores de la salud que solo está estigmatizando, especialmente cuando no hay evidencia científica de contagio. Si el gobierno de Maine no levanta esta restricción, en mi caso, iré a la corte a recuperar mi libertad. Ok. Entonces, bueno, la situación es que aparentemente hay aquí una unión entre dos gobernadores, el señor Christie de New Jersey y el señor Cuomo de Nueva York, que no están de acuerdo cómo la Casa Blanca a nivel federal está manejando la situación del ébola. No es que el ébola está propagada por toda la nación, pero New Jersey y Nueva York están preocupados. Y entonces tienen a esta señorita, que es la enfermera Casey Hickok, que está diciendo, yo no quiero estar en cuarentena. Además, voy a poner una demanda en contra del alcalde, que es el que ha determinado mi encierro. ¿Qué dice usted, señor John de León? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjeme presentar a los invitados. John de León, el señor Agustín García, analista político demócrata, y Marily Cancio, del lado republicano. Empezamos con usted, que es el abogado de los derechos civiles. ¿Tiene ella algún caso? Mira, es obvio que ella tiene el derecho a estar libre. Si presenta un peligro a la sociedad, obviamente también tiene el gobierno un derecho de representar los intereses de la sociedad. Pero no tiene síntomas, dice ella. Es que no solamente no hay síntomas, no hay ciencia.
Los doctores están diciendo que no hay ninguna razón que ella tiene que estar detenida. Entonces, ¿por qué la tienen en cuarentena? Por política, por razones políticas. Entonces, el peligro más grande que tenemos nosotros es caer, no, de veras. Después de la Guerra Mundial II, durante la Guerra Mundial II, detuvieron todos los japoneses porque dijeron que ofrecían un peligro y entró todo el país en un pánico contra los asiáticos y los japoneses en particular y los detuvieron. De la misma forma lo están haciendo en contra de las personas que tienen supuestamente han sido expuestas a ébola. Pero esta gente, si le han hecho los exámenes de sangre y no enseña que tienen las señales, los doctores dicen que no. Y entonces, ¿qué es lo que dice el presidente Obama? De que Nueva Jersey y Nueva York, de una manera muy eufemística, no lo dice de una manera muy política el presidente, pero está en contra de Christie y de Cuomo, y está diciendo que estas son consecuencias no deseadas que podrían tener las políticas que no tienen base científica, que es lo que está diciendo él. Y ahí está el enfrentamiento entre estos tres señores. ¿Qué dice usted, Marily? Cuéntame. No, de acuerdo. ¿De acuerdo qué? De acuerdo que, mira, hasta hace unos años las personas que tenían SIDA no podían tener una visa para entrar a Estados Unidos y por 20 años esa fue la ley de este país. Bien. Entonces, cuando uno entra a este país nos preguntan si estuviste cerca de una finca, si estuviste cerca de una vaca, porque tenemos la preocupación de la vaca loca. Entonces, ahora es el ébola, si vienes de la parte de África donde hay esta enfermedad. Yo sí creo que esos gobernadores sí tienen el derecho, la obligación a sus ciudadanos, de proteger a los ciudadanos, de hacer lo necesario, pero falta información. Al principio, ¿sabes quién es la persona más culpable? Es el director del Centro de Control de Enfermedades de este país, que ya lo debían haber votado porque no sabe nada. Lo que sí sabemos en este momento es que una persona que pueda vomitar, que tenga un problema, imagínate si él está trabajando. ¿Qué dice? Cuando no se hace una norma federal, los estados tienen que actuar. Ese es el problema que ha visto constantemente por muchos años ya, en ambas administraciones. El estado de la New Jersey, que yo soy pasado residente, está tomando la defensiva para sus ciudadanos. Acuérdate que pero la Casa Blanca considera que todo, como dice, el punto de entrada más grande política. Es el Port Authority New York, New Jersey, que es un solo sistema que amplia los dos estados. Hay un acuerdo bipartidista ahí, porque los dos son diferentes partidos. Lo que necesitamos aquí es un criterio, y por esto la razón, médico, para poder adelante, para que entonces nuestro gobierno político pueda actuar. Entonces tenemos que volver a CDC. Es importante que haya un criterio que entonces los diga, tienen que actuar porque hay este criterio para llegar a cabo. Pero es obvio que los políticos los gobernadores republicanos y demócratas están actuando de una forma de política barata. Están destruyendo los derechos fundamentales de las personas para parecer que están fuertes en contra de la ébola. Esto es una cuestión médica, no es una cuestión política. ¿Es esto político? Es lo que la pregunta. ¿Es político, cuando tú tienes sí o no? niños y tienes personas que tienen peligro en una ciudad tan masiva como Nueva York, que una persona como el médico que paseó por toda la gracia de no pasó nada, pero si se riega una epidemia en la ciudad más poblada de los Estados Unidos, entonces dé la explicación a los ciudadanos. ¿Está de acuerdo con los republicanos? Yo creo que debe haber un criterio. No, él está de acuerdo con el gobernador de Nueva York, que es demócrata. Sí, él está de acuerdo con el gobernador de Nueva York. Esto no es partidista, porque Nueva York y New Jersey son diferentes partidos y están diciendo lo mismo. Pero entonces pero fíjense qué ironía, que el gobernador de Nueva York, que es demócrata, no necesariamente está acatando lo que quiere el gobierno federal, porque pero el presidente que el gobierno Obama federal no sabe lo que quiere. no sabe lo que quiere. Gobierno federal dice cambia de parecer. El gobernador de Nueva Jersey, que como usted sabe, en un momento tuvo aspiraciones políticas hasta que llegó el cuento del puente. El cuento del puente lo embarcó. Fíjense lo que dice Christie. Tenemos confirmación de que ella está siendo tratada muy bien. El CDC ha estado supervisando todo el tratamiento que se ha conseguido en Nueva Jersey. Y tengo la esperanza de que si todo va bien, podremos enviarla de regreso a Maine para que pueda seguir la cuarentena en su propia casa. Ok, entonces fíjense lo que está diciendo. Oye, pero el trato de la señora no es lo importante, la tienen secuestrada, básicamente. Secuestrada. Está en su casa, ¿cómo está secuestrada? Está en su propia casa. Eso es lo que dice el abogado de ella. Grave cuestión constitucional y de derechos civiles, dice su abogado. Además, va a presentar una demanda. Claro. Yo creo que eso ahí lo tenemos que ir a la corte a aclararlo. Si no lo está haciendo el CDC, no lo está haciendo el gobierno federal, tenemos que ir a las cortes y las cortes de un pedámetro. Los cortes van a poner. Y yo soy uno que cree en las cortes y lo sabe Juan de León. Yo creo que la corte pone una norma y el gobierno sigue esa norma. Y entonces ya los derechos civiles no se pueden cuestionar porque ya la corte. Pero mire, la realidad es que no hay que llegar nuevamente a acudir a los abogados. La realidad es que si lo que está haciendo estos dos estados es lo correcto,
o no, si el gobierno federal en realidad está actuando de la manera coherente para prevenirnos a todos de llegar a una epidemia. Esa es la gran pregunta. Pero para eso actúa la Corte. La Corte es el Solomón. ¿Por qué hay que meter a la tiene que Corte ver porque en hay un esto? pánico. Hay un pánico público. Mira, yo soy abogada y yo creo que no hace falta meter la Corte. Yo creo que el buen senso indicaría que si tú estuviste en esa parte de África donde miles y miles de personas se han muerto y tú fuiste enfermera y trataste con esa persona, ¿qué te cuesta que por 21 días tú estés tranquila en tu casa sin que hasta que pase? Pero tu derecho constitucional de cuestionarlo, tú puedes hacerlo en una corte. Yo no estoy quitándole al ciudadano ese derecho. Ahora, creo que debe haber una norma establecida y si no lo pueden hacer los cuerpos federales, lo tienes que hacer los sistemas. Les agradezco, tengo que terminar y nuevamente las cortes, pero nuevamente es todo política. Gracias. Vamos entonces al señor Sergio Comas, que está en nuestro otro estudio, para que nos explique este rescate de 33 balseros en la costa, ahí mismo a 7 millas de la costa de los Estados Unidos. Están en el Escampavía, parece que todos están en buenas condiciones físicas y de vuelta para Cuba. Cuéntame, Comas. Sí, buenas noches, María Pira. Efectivamente, a solo 2 días del dramático rescate que tuvo lugar en la Cayería de la Florida, de los 13 cubanos que llegaron, de los cuales 2 están desaparecidos, hoy amanecemos igual con un drama violento en el mar. A solo 7 millas de Boca Ratón han sido rescatados 33 balseros cubanos que se presume llegaron del Mariel. Este fenómeno no es un fenómeno ya esporádico, se ha convertido en una cosa recurrente y les recuerdo al público cubano básicamente que estamos viviendo episodios parecidos y previos a la famosa crisis de los balseros de 1994, así que deben prepararse para ver algo que pudiera conducir a conversaciones obligadas entre Cuba y Estados Unidos. Y me estás diciendo que salieron de las costas del Mariel, ¿qué más se sabe? ¿Cuánto tiempo estuvieron en alta mar? Se presume por la fuente de Samuel Saúl Sánchez de Democracia que estas personas estuvieron saliendo del Mariel hace unos 8 días, una embarcación que me parece que apropiada porque salir por la Cayería en la zona norte casi de la Florida, es algo bien arriesgado. Por eso es que los guardacostas están dando un reporte donde dice que son presuntos balseros. ¿Y por qué en particular presuntos balseros si es evidente que son balseros? No, lo que ocurre es lo siguiente: cuando la Guardia Costera encuentra la embarcación zozobrada, muchos de ellos se tiraron al agua para llegar a la costa y lo que se observa flotando es un artilugio de navegación que difícilmente aguantaría la corriente del Golfo. Muy bien, y también entonces se sospecha que puede haber algún tipo de tráfico humano que nos... Adelante. Efectivamente, esa es la presunción que tienen las autoridades. Y la otra cosa, María Elvira, es que la recurrencia de grupos y sobre todo de adultos mayores ya llegando en esa consecución a la Florida, anuncia que la crisis está armada y que las reformas raulistas no pueden parar a los cubanos que votan tirándose al mar. Muchísimas gracias, Comas, un gusto siempre y muchísimas gracias por esta buena información que nos estás ofreciendo. Los últimos 33 balseros en las últimas horas. Este es el video que acabamos de recibir donde se demuestra este rescate por parte de la Guardia Costera norteamericana. CRS mission to the ISS. Got main engines at 108%. Avionics power nominal. Bueno, se explotó el cohete y la pregunta es, ¿cómo es posible que haya ocurrido este incidente viniendo de la NASA, que sin duda ha sido una de las agencias más importantes que ha tenido este país en los últimos 60 años, desde Kennedy por lo menos? ¿Y quién está mejor que capacitado para explicar el incidente que el señor Andrés Tremante, ingeniero mecánico, investigador, profesor de ingeniería mecánica, experto en tecnología? Gracias, Tremante, por estar con nosotros. Un placer. ¿Qué es lo que pasa? Que la NASA ha decaído grandemente, no solamente en tecnología, sino también en reputación. No es así, la mayoría de la gente no sabe que ya la NASA no construye cohetes. Correcto. Lo voy a poner de una manera bastante primaria y simple para que la gente me entienda, para cuando usted empiece su explicación. Ya la NASA no construye cohetes, que era lo que supuestamente construía. La NASA ahora le subcontrata la contratación de cohetes a una compañía privada, ¿no es así? Que se llama Orbital Science, que tiene
un contrato de $2.000 millones con la NASA para llevar cohetes al espacio. Entonces, dígame qué pasó aquí. Sí, voy a empezar con la palabra lamentable. Porque lamentablemente ocurrió un accidente que era previsible desde el momento en que se tomó la decisión política de entregar una cultura que era parte de este país. Es decir, ¿entregársela a quién? Bueno, a un tercero, cualquiera que sea, en este caso dos empresas. Privado. Un sector de varios componentes internacionales, que ahí pudiéramos entonces empezar a ver qué componentes integran este transporte, porque no solamente que se entregó la responsabilidad de la construcción, sino la responsabilidad del transporte. Es decir, usted me lleva esta carga, que en este caso eran 2.3 toneladas de abastecimiento a la estación internacional, desde aquí hasta allá. Y se le da un contrato, como usted bien mencionó, de $2.000 millones por 18 viajes. Es decir, como usted contratara a cualquier empresa de transporte para que lleve una carga A de un sitio A hasta un sitio B. Pero esa empresa de transporte está utilizando motores rusos. Sí, está utilizando muchos componentes extranjeros que, a pesar de que deba existir un código y un protocolo y una inspección de este material, no hay, digamos, una responsabilidad directa, porque yo le hice el outsourcing a usted y usted es el encargado de ahora de ese asunto. Claro, pero no obstante, igual el embarre le cae a la NASA. Lamentablemente. Porque ahí estamos viendo en pantalla que son los motores usados en el Antares, son muy similares a los de una serie fabricada en el 60, que estaban dormidos porque tenían baja tecnología. Hicimos hemos retrocedido unos pasos tecnológicamente hablando por una cuestión de costos. En el momento que la NASA, desde el punto de vista político, dice, ya yo esto no lo puedo seguir haciendo porque me recortaron mi presupuesto, y esa es la causa raíz de todo esto, entonces empiezan a recortar tecnológicamente componentes. Y aquí tenemos, apenas en el tercer... Sí, porque hubo un vuelo experimental en el tercer viaje de transporte, aquí tenemos ya el primer accidente. Y un accidente lamentable porque ocurre, no solamente afecta al cohete, sino que afecta a toda la zona de lanzamiento, porque como pudimos ver ahí, eso ocurrió a 6 segundos de haberse... despegado. Sí, el cohete, y lamentablemente cayó sobre toda la zona de lanzamiento, lo cual fue prácticamente devastado. ¿Y qué llevaba adentro? Y lo llevaba a el centro experimental. Sí, al Centro Internacional Espacial, donde simplemente es carga. Hay 3 personas que hay que simplemente abastecer lo que es comida, desechos, material médico, material de experimentación, todo tipo de suministros que esas personas requieren para poder orbitar y estar ahí arriba, ¿no? Que son esos 3 astronautas básicamente, de diferentes países. Porque recordemos que esto es un cohete no tripulado, simplemente un cohete de carga únicamente. Ok, dígame entonces, ¿dónde es que está lo lamentable? Supuestamente, para el público también entienda, y usted me va a corregir, el presidente Obama no es el único que participa en que la NASA ya no sea lo que es, para usarlo de una manera elegante, sino también el presidente Bush en un momento recibe o decide que la NASA hay que cortar su presupuesto, y Obama termina de hacer esa tarea. ¿Es cierto? Sí, exactamente. Estamos matando nuevamente esa cultura que estábamos diciendo que este país tiene prácticamente después de la Segunda Guerra, y que efectivamente no solamente se hizo un outsourcing o una entrega de responsabilidad a un tercero en cuanto a carga, sino que ya nuestros astronautas tampoco van en transbordadores espaciales hechos por los Estados Unidos, sino que salen desde Rusia, desde plataformas. Uno puede hablar de la globalización de esto, y eso hay que entenderlo también. Podemos ir hacia allá, pero con la entrega de parte de esa cultura, lamentablemente. Que el presidente Kennedy, que hizo un discurso histórico diciendo que nosotros íbamos a poder lograr hacer lo que los rusos no iban a lograr, estamos hablando del 60, 61. Exactamente, es un asunto de valores y principios que se han entregado por una razón más que una balanza económica, que una razón, digamos, ciertamente del punto de vista político-cultural, diría yo, porque obviamente una de las banderas de vanguardia de este país ha sido la carrera espacial. Absolutamente. Fíjese, una carta que le envían un grupo de astronautas ilustres, Neil Armstrong, el que primero pone un pie en la Luna, también Eugene Cernan, comandante del Apolo 17, Jim Lovell del Apolo 13, todos le dicen a Obama, no corte nuestro programa espacial. Correcto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, finalmente, desde el punto de vista político, ¿qué significa esta explosión? Porque no es solamente un asunto tecnológico, sino es toda la pirámide de investigación y desarrollo
que hay detrás de esta cultura. Es decir, todas las universidades, todos los centros de investigación, todos los laboratorios nacionales han dejado de investigar este tipo de cosas porque ya no existe un cliente final que se llama NASA, que es el que integraba todo este tipo de cosas y llevaba la responsabilidad de esta cultura. Lamentablemente esa cultura parcialmente se ha entregado. Muchísimas gracias, profesor. Siempre un gusto. Un placer. Vamos entonces ahora a cambiar a otra noticia, donde también hay una investigación por el escándalo de prostitución del servicio secreto en Cartagena en el 2012. Ustedes se recuerdan que durante el tiempo que el presidente estaba en esta cumbre de presidentes, un par de sus ayudantes o de los asesores del servicio secreto estaban teniendo relaciones sexuales con prostitutas en el hotel. Esto se supo y hubo un gran escándalo. Y ahora hay otro pequeño escándalo que viene acompañado de otro subescándalo, y por eso está aquí con nosotros el señor Joe Greer, que siempre es un gusto tenerlo en el programa, que es experto en seguridad. Muchas gracias. Con gusto. ¿Qué pasa? Que renuncia en agosto de una manera callada el señor David Neeland, que era el encargado de investigar qué había pasado en Cartagena. Correcto. ¿Y por qué renuncia Neeland? Bueno, el New York Times sacó un artículo donde básicamente dicen que él tenía información que acusaba o involucraba a dos personas de la Casa Blanca en todo este escándalo. Y el New York Times dice que él fue presionado para cambiar esa historia, como quien dice, para mentirle al pueblo americano. Ok. Para mentirle al pueblo americano sobre lo que ocurrió en esta situación, o este incidente, correcto, o en este episodio de Cartagena. Correcto. Lo que es interesante es por qué ahora. Si eso ocurrió en agosto, ¿por qué ahora están sacando eso a la luz pública? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y yo, como veo este incidente, yo voy por dos lados. Por un lado está la parte del por qué ahora, y cuando tienes varias de esas organizaciones, instituciones gubernamentales donde no hay realmente una meritocracia, sino que básicamente le estamos dando cargos de liderazgo a amigos de Obama, incluyendo la persona que está encargada con proteger a los americanos sobre Ebola. Ni siquiera es un científico. Pero bueno, vamos a volver al incidente este. Este señor supuestamente sale de su cargo, el señor Neeland sale de su cargo, porque él también estuvo involucrado en un escándalo de prostitución. ¿No es así? Eso es lo que dicen las autoridades. Pero Neeland dicen que no, que él nunca estuvo con una prostituta. Que lo que Neeland dicen es que a él lo presionaron para no revelar lo que había pasado en Cartagena antes de las elecciones. Eso correcto. Es lo que usted me está política diciendo. interna, política sucia, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en Benghazi? Yo creo que nunca lo vamos a saber. Por ese lado hay mucho para investigar. Por otro lado, desde el punto de vista de seguridad del servicio secreto, yo creo que ese tipo de acciones muestra una falta de disciplina organizacional, de cultura organizacional, donde imagínate una gente que esté trabajando y está en una situación íntima con una prostituta, imagínate qué tan vulnerable es, lo pueden drogar, lo pueden matar, le pueden hacer una cantidad de cosas y lo pueden usar en contra del presidente a quien se supone que debe estar protegiendo. Y esa es la pregunta, ¿dónde está el jefe de estos muchachos que están cuidando al presidente en Cartagena? ¿Dónde está para darse cuenta que sus muchachos no están con el presidente, sino están en la habitación? Eso no hay una jerarquía. No hay jerarquía. Porque si yo no vengo a hacer este programa, los jefes se dan cuenta inmediatamente. Lo que hay es como que hay una falta de entendimiento de que hay amenazas reales contra el presidente, contra los Estados Unidos, y es como una relajación del sistema. No hay Ebola, no nos preocupemos, mira dónde terminó eso. No hay ISIS, no nos preocupemos, mira dónde está terminando eso. Es algo consistente que estamos viendo en los últimos años con esta administración. Ahora, ¿cuál de los dos usted cree que podría ser la verdad? ¿Neeland sale porque lo agarraron con otra prostituta a él, o sale porque él no quiso ceder a las presiones de la administración? O una combinación de ambas. Yo creo que en los próximos días, si sale algún escándalo que nos va a sorprender a todos, vamos a entender por qué escogieron este momento para sacar esa historia al aire. O sea, al sacar el New York Times la historia al aire, porque este señor renuncia de una manera callada en agosto. Exactamente. Ahora, entonces, de cierta manera, el New York Times está yendo en contra del presidente, ¿no es así? Imagínate eso, New York Sí, Times. que el New York Times no esté apoyando No es Fox News. Wow. Muchísimas Así que gracias. algo ahí hay detrás, algo huele mal, y yo creo que pronto nos vamos a dar cuenta. Huele mal. ¿Usted Sí. considera que algo huele mal? Donde aquí está el artículo del New York Times, donde está poniendo en duda por qué este señor salió. Nuevamente, este señor era el hombre que estaba investigando lo que había pasado en Cartagena, que todavía no sabemos
Ahí está la muchacha, habíamos puesto la fotografía de la muchacha, que es la señorita colombiana que denuncia. ¿Y por qué denuncia? Porque no le pagaron. Imagínate. ¿No es eso. así? Para mí es una distracción del pueblo americano ante algo que es mucho más serio y no te sé decir qué es ese algo. Ok, bueno, le agradezco muchísimo, Joe, por venir. Vamos entonces a ver qué es lo que ocurre. Sin duda que las cosas que ocurren en la política son sorprendentes. Por eso estamos aquí nosotros los periodistas, para informárselo de una manera fácil y llana al público. Siempre es un gusto en tenerlo en el programa. Muchas gracias. Vamos entonces a hacer una pausa y enseguida regresamos con un anuncio muy importante. Y bueno, entonces hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al representante de Madrecel Plus. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, gracias, María Elvira. El gusto siempre es nuestro. Qué bueno que está con nosotros en el programa para hablarnos de este producto que ayuda a aquellas personas que tienen malestares en el cuerpo. ¿Cómo ayuda Madrecel? Sí, eso es así. Madrecel Plus es un tratamiento específicamente para estimular la producción de células madres adultas en el cuerpo humano. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, regenerándolo por completo y enfrentando muchos diferentes padecimientos. Y dime, ¿qué tipo de padecimientos son esos? Sí, bueno, lo más importante son las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares, falta de energía y hasta falta de memoria, María Elvira. Falta de memoria, bueno, yo necesitaría entonces tomarme Madrecel. Cuéntame esa alga que es la que genera las células madres, ¿cómo funciona? Sí, muy bien. Madrecel Plus está compuesto de una superalga llamada Aphanizomenon flos aquae, la cual es la que estimula la producción de células madres adultas en el cuerpo humano. Y por eso es que Madrecel Plus es un tratamiento 100% natural, porque no tiene ningún tipo de contraindicación, María Elvira. Oye, qué bien. Y entonces, ¿cómo es que la célula madre sabe al órgano donde tiene que ir? Bueno, muy buena pregunta. Recuerda que todos nuestros orígenes en el cuerpo humano vienen desde las células y ellas también tienen un tiempo de vida. Cuando ellas empiezan o se convierten en una célula inactiva o célula muerta, Madrecel Plus la detecta y regenera esta célula por completo, regenerando el órgano de la misma manera. Y no hay ningún tipo de side effects, como se dice en inglés. No hay ningún tipo de efectos secundarios cuando uno toma este medicamento. Eso es así. Madrecel Plus es 100% natural y no tiene ningún tipo de contraindicación. Perfecto. Dime cómo lo obtiene el público. Bueno, perfecto. Llamando al número pantalla en este momento pueden obtener el tratamiento de Madrecel Plus. Pero no solo eso. Si eres de las primeras 50 llamadas que llamen en este momento al número en pantalla, podrán obtener el segundo mes del tratamiento completamente gratis. Y como te prometí, si llamas referido por el comercial o por la televisión de María Elvira, obtendrán también el tratamiento reforzado para Madrecel Plus. Eso me gusta, el reforzado, 3 pomos para el público que llame y mencione mi nombre. Así me gusta. Eso es así. Muchísimas gracias. Bienvenido. El mejor trato, el mejor servicio y el mejor precio para mi gente. Siempre un gusto. Bienvenido. Hasta la próxima. Gracias. Mañana salen a la luz siniestros planes de Fidel Castro en declaraciones exclusivas del general del Pino, el militar de más alto rango que haya desertado de las filas castristas. ¿Y ellos se atreven a hacer eso? Bajo protección del gobierno americano y después de más de 20 años, el general rompe el silencio. Yo voy a hacerte una confesión. Una entrevista que puede cambiar el curso de la historia cubana. Tenemos los detalles. María Elvira, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Mira TV. Yo a mi hijo lo quiero vivo, no lo quiero muerto, porque mi hijo no es un delincuente, es un estudiante. Y yo no tengo, si yo tuviera, no hubiera venido para acá. Él quiere se quedar a estudiar a las mejores escuelas, porque nosotros somos campesinos, nosotros no sabemos si comen, si están con frío, si cómo les hacen ellos, a dónde los tienen, si están vivos, si están muertos, no sabemos nada de la vida de ellos. Y yo pues... necesitamos pues los queremos vivos, menos muertos. Así como se los llevaron, así que los traigan. Bueno, ustedes estaban escuchando el clamor de una madre mexicana pidiendo querer saber la situación de su hijo o el paradero de uno de los 43 muchachos, maestros rurales que están desaparecidos en México.
Para mí México es el México bonito, es Cancún, donde usted ha ido de vacaciones, es Acapulco, es la Ciudad de México, es el gran socio comercial de los Estados Unidos, y la pregunta es cómo es posible que hoy en día, en el siglo XXI, hay una masacre de 43 estudiantes que todavía no aparecen. Le damos la bienvenida a una actriz y activista mexicana, Gisela Abumrad. Muchísimas gracias, Gisela. Un placer estar contigo, María Elvira, lastimosamente hablando de este tema. Es correcto, y también está con nosotros directamente desde la Ciudad de México un reportero que está especializado en el narcotráfico, muy valiente, Javier Valdés, que es corresponsal del diario La Jornada de Culiacán, autor de libros, bastantes libros sobre la influencia del narcotráfico en la política mexicana. Y vamos a empezar con usted entonces, Javier. Como le digo, esto no es una audiencia necesariamente de hermanos mexicanos, pero ¿cómo es posible que, siendo uno de los países en vías de desarrollo en la América Latina, el más cercano a los Estados Unidos, donde tienen 3 millones de turistas norteamericanos todos los días en su territorio, haya 43 niños perdidos? Y no se sabe si están a manos, si es que hay la fuerza política está detrás de eso. Adelante. Hola, muchas gracias. Un gusto saludarte y también a tu auditorio. Lamentablemente en estas circunstancias que estamos en México, que es una gran tragedia que se repite. Ahora son estos 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero que están desaparecidos y muy probablemente fueron ejecutados, asesinados de una forma que todavía no conocemos porque no han aparecido, y la familia sigue exigiendo que los presenten. ¿Quién los mató? Esperanzas. ¿Quién los mató? Le doy la oportunidad a Gisela. ¿Quién los mató? Bueno, evidentemente, 43 muchachos. No es una cosa que estamos hablando de cómo se esconde, básicamente lo que había. Hay un caso muy conocido, el caso Polet, de una niña que desapareció, una niña que estaba muerta a los pies de su cama. El gobierno tapó todo eso de una manera tan absurda que la opinión pública nos quedamos siempre pensando de no somos niños, no somos tontos, no nos van a ver la cara. Pero eso puede ser una ser persona, una niña de 1 metro. Ok. ¿En qué momento el país se tornó de una violencia tal en el que desaparecen misteriosamente 43 personas, 43 muchachos que iban a forjar la educación de unos niños, estudiantes para ser maestros, cuando se volvió el pueblo un peligro para México? ¿Cuándo? Claro, y entonces para el público que no está muy al tanto de lo que estaba ocurriendo, la realidad es que estos eran, como dice Valdés, eran maestros, eran estudiantes que se estaban formando para ser maestros, y lo que iban es a una manifestación porque querían exigir X al Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo indica que el alcalde y su esposa, el alcalde de Iguala, que es el pueblo donde esto ocurre, están fugitivos porque son ellos los que le dan supuestamente la instrucción a la policía que ultime a estos 3 muchachos que se estaban aproximando al pueblo para protestar. Y aquí están estos 2 señores compatriotas que están fugitivos. La gran pregunta es, número 1, ¿cómo es que las autoridades federales no los han podido encontrar y cómo es que no han encontrado el cadáver de los 43? Le pregunto, Valdés. Bueno, para mí es muy claro que los mató la narcopolítica, que en este país ha avanzado de manera espantosa. La narcopolítica. ¿Qué es lo que es la narcopolítica? Disculpe mi ignorancia. ¿Qué es la narcopolítica? No hay problema. Es la colusión, la complicidad de autoridades políticas, de partidos y de gobierno con el crimen organizado. Me refiero específicamente al narcotráfico. ¿Por qué no los encuentran? Porque están buscándolos donde no están. Están buscándolos para no encontrarlos, porque esto implica un gran escándalo, una gran tragedia en el que están involucrados los gobiernos de todos los niveles, que en este país está es cómplice del narcotráfico. Peña Nieto, gran amigo de la Casa Blanca. Peña Nieto ha llegado al país en estos últimos 3 años prometiendo que va a limpiar la narcoguerrilla o los narcotraficantes que hay en México. ¿Cómo salpica esto a Peña y a su gobierno a nivel nacional? Le afecta mucho. Él se ha preocupado mucho por su imagen en un momento de su gobierno, sobre todo al inicio quiso controlar a los medios y evitar que se publicaran los asesinatos, las masacres.
no lo logró porque el fenómeno es mucho mayor a lo que él quisiera o lo que muchos quisiéramos, pero sí lo está afectando mucho en el país y fuera del país, por supuesto. Ok, está muy bien. Entonces significa de que no se hubiera, que el gobierno federal, Peña Nieto y la autoridad a nivel nacional no hubiera podido evitar esto. Número uno. Y número dos, si no lo hubiera podido evitar, pero puede hacer algo para por lo menos esclarecer, ahí está Peña Nieto con el alcalde de Iguala, el señor que está fugitivo porque se cree que él y su esposa son los autores intelectuales de esta masacre. Te pregunto, Gisela. Bueno, evidentemente la opinión pública, hemos todos, desde cualquier estrato social, estamos indignados al respecto, estamos exigiendo respuestas. Ha habido movilizaciones muy grandes de, no nada más de escuelas públicas que puedes decir se sienten identificados, las universidades más caras, que yo soy graduada del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey, sí. Han hecho movilizaciones exigiendo, porque no puede ser posible que un hijo de familia, señores que mandan con mucho sacrificio de sus pueblos pequeños a sus hijos a estudiar, desaparezcan por exigir sus derechos, por exigir por lo que sea, paz, por exigir tranquilidad, por salir o sea, ¿cuándo nos vamos a convertir como en otra Venezuela donde salen los muchachos a exigir sus derechos y son acribillados, son desaparecidos? ¿Qué madre o qué padre no tiene el derecho siquiera de velar a sus hijos, el cuerpo de su hijo? No, pero como dice, no lo encuentran y lo están buscando en el lugar equivocado. Y en las últimas horas, este es el video que ha ocurrido cuando compañeros periodistas de Univisión y de Televisa trataron de ir cerca del pueblo Iguala. Vamos a ponerlo entonces en pantalla para que usted vea lo que ocurre. Lo detienen diferentes personas que no sabemos quiénes son, que están armados en un carro que no está identificado. Vamos a ponerlo en pantalla, señor director, y vamos entonces a escuchar lo que pasa. Vamos a ponerlo en pantalla para yo poder entonces empezar a narrar lo que está ocurriendo. Aquí está el carro de Univisión junto con gente de Televisa. Así déjale. Nada más dejes grabar. Grábale. Dios de mi vida. Entonces no se sabe quiénes son estos señores armados. Se cree que son miembros que trabajan con la gente que supuestamente secuestró y calcinó a los muchachos. Y ahora fíjense cómo apareció un camión de la Policía Nacional. Sí, los federales. Los federales. Entonces, ¿hay algún tipo de componenda entre estos señores y la policía a nivel federal? Vamos, no sabemos. Este sin duda que es un video muy esclarecedor. Periodistas de Univisión, periodistas de Televisa tratando de llegar al lugar donde ocurrieron los hechos. Muchísimas gracias, señor Valdés, por estar con nosotros. Y gracias, Gisela. Gracias. Gracias a ti. No, el gusto es nuestro y que Dios bendiga a México y a esos pobres muchachos y que los acaben de encontrar. Ya regreso. Salen a la luz siniestros planes de Fidel Castro en declaraciones exclusivas del general del Pino, el militar de más alto rango que haya desertado de las filas castristas. Y ellos se atreven a hacer eso. Bajo protección del gobierno americano y después de más de 20 años, el general rompe el silencio. Yo voy a hacerte una confesión. Una entrevista que puede cambiar el curso de la historia cubana. Tenemos los detalles. María Elvira, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Mira TV. Bueno, este es el quinto segmento cuando siempre puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Me puede escribir y enviarme el comentario que usted quiera. Vamos entonces a darle la oportunidad a que usted me envíe ese comentario y yo prometo leerlo el día de mañana. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Ahí está en pantalla la página del internet mariaelvirasalazar.com donde usted me puede escribir o puede ver programas anteriores. Gracias a Bobby, siempre el pelo más lindo de Miami, Éxtasis Salón y Spa, a Dania en la cara y el atuendo de la señora Gabriela Arango, la mejor del sur de la Florida. Mañana a las 8 en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.